Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, Asaf Miranda del Filtro Bíblico. Hoy vamos a regresar a uno de esos temas de nerds que tanto me gustan, o sea, la historia. No vamos a hablar de cualquier historia, vamos a hablar de una historia un poco macabra, una historia que por siempre va a quedar marcada en la historia de los peregrinos, de los primeros fundadores de Estados Unidos, precisamente hablando de la historia de Massachusetts. Hoy día sigue habiendo leyendas de esto. Sin embargo, vamos a entender también un poco del trasfondo mental que hubo en todo esto y cómo es que incluso hubo gente que del fanatismo no supo entender la parte a lo mejor un poco psiquiátrica ya en estos casos y que esto al final desencadenó lamentables decesos. Hoy día se sigue hablando, te decía ahorita, pues es una leyenda muy común, y se dice que incluso es una zona, un pueblo embrujado, cosa que probablemente no es así. Pero ahorita vamos a entender un poquito de todo esto. Hoy vamos a hablar precisamente de la historia de Salem y la cacería de brujas. ¿Por qué es importante? No sé si alguna vez te has dado cuenta, y a lo mejor ahorita con lo fácil que es encontrar cosas en redes sociales, a lo mejor ya viste alguno de estos videos de gente en medio de una, digámosle, reunión en las que están actuando un poco erráticamente, actúan raro, algunos hasta se convulsionan en el piso o se avientan al piso directamente, van corriendo por todos lados y pues esto ya no es como específico de alguna denominación, incluso ya pasa en algunas otras sectas. Entonces hay que entender que esto no es nada más hacer show. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia. Precisamente corría el año de 1692, cuando en la comunidad de Salem comenzaron a ocurrir hechos que llevaron a acusaciones, torturas y lamentable decesos, como te decía ahorita, de gente inocente. Entonces, empezando con el contexto histórico, precisamente en el año de 1692, el reverendo Samuel Parris se había mudado de Boston a Salem, dentro del mismo estado de Massachusetts, ambos pueblos, junto con tres hijos que tenía, que eran Thomas, Elizabeth y Susan, y junto con una sobrina que había quedado huérfana por un ataque de nativos americanos, la cual se llamaba Abigail Williams. Y bueno, pues como la mayoría de los primeros colonizadores, o los primeros peregrinos, o los pilgrims, el reverendo también tenía precisamente una esclava de origen caribeño, que de hecho, pues más comúnmente en los registros aparece que es originaria de la isla de Barbados, la cual se llamaba Tituba. Y junto con ella, pues su marido John. Y bueno, pues en el contexto de su llegada a Salem, Salem ya tenía unos, digamos, quote unquote, sucesos extraños, porque se decía que pues la gente tenía visiones de mujeres que se paseaban por el claro del bosque, diciendo blasfemias, maldiciones y según esto invocando también demonios, mientras frotaban sus cuerpos de manera lasciva. ¿Sí? ¿Entiendes a qué me refiero? Para añadir un poco de complejidad a este caldo de exposición, la esclava que tenía, Titúa, ella pues tenía prácticas vudús en las que también de repente utilizaba calderos, de ahí que hoy en día de repente, a lo mejor en Halloween ves estas historias en las que pues, hay un caldero en el que van echando como que ancas de rana y más cosillas ahí raras, ¿no? Según esto para preparar pociones, pues de ahí viene un poco. Entonces, ella le contaba a los hijos del reverendo historias relacionadas con el vudú y también historias fantasiosas que pues podríamos hoy día relacionarlo con lo paranormal. Un poco a lo mejor como el tema de la mano peluda, ¿no? O cañitas o no sé, dependiendo. Creo que por ahí ya delaté la edad que tengo, ¿no? Entonces, es en medio de este contexto que la sobrina del reverendo, Abigail Williams, y una amiga y prima suya, Betty Parris, comenzaron a idear este tipo de historias, o se las fueron idealizando y después las extrapolaron ya en su imaginación, diciendo que tenían visiones. Y bueno, pues esto generó que después las niñas lo utilizaran también un poco como excusa para cubrir lo que hoy día se entiende pues era como su descubrimiento, su autoexploración. ¿Sabes a qué me refiero? Y pues bueno, simplemente era como de que, oye, ¿por qué te estás tocando? ¿Por qué están tocando? ¿Por qué están viendo? Y es como de que, pues es que es lo que pasa en estas historias, ¿no? Es lo que pasa, parte de las visiones que la gente está teniendo de estas muchachas que andan en el bosque.
Entonces, el problema comenzó a escalar cuando después empezaban a irrumpir en llanto, hablaban en palabras sin sentido, también otras fuentes dicen que salían voces de ellas, o sea, básicamente como si lo estuvieras viendo en la película del exorcismo o algo así, el exorcista, perdón, y después también comenzaron a tener actitudes o comportamientos ferales, o sea, se comportaban como animales. Y después esto generó que llegaran a un extremo de sufrir convulsiones, y es aquí donde pues hay gente que dice, bueno, es que sí era un tema espiritual y sí estaban siendo poseídas, hay quienes dicen, pues no, o sea, era un tema pues, meramente de epilepsia. Pero pues como no hay suficiente evidencia y en ese entonces la medicina no estaba bien desarrollada, que precisamente ahorita vamos a ver eso, pues no sabemos con exactitud cuál de estas cuestiones era la que estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, después de esto se sumaría una personita más, una niña entre 9 y 12 años que se llamaba Anne Putnam, que era precisamente hija de una de las familias más ricas de Salem en ese entonces. Y pues justo es cuando empiezan ya después las acusaciones de que estas niñas estaban invocando al diablo, ¿no? Y según esto también ellas estaban siendo brujas al servicio de Satán. Cuestión que para ellas un poco salvarse, empezaron después a echar culpas. Y precisamente Ann Putnam comentó que ella tuvo que pelear por su vida contra una bruja que la quería decapitar en el bosque. Entonces, después de estas actitudes y después de que ella, tratándose de salvar de las acusaciones, dijera eso, el médico del pueblo, un hombre llamado William Giggs, dio un diagnóstico que de hecho quedó registrado y te lo voy a citar. Dice, no hay ningún problema físico que cause este comportamiento, no hay dudas que es la influencia directa del demonio. Y bueno, pues después de esta afirmación, las tres chicas, para evitar precisamente el terminar torturadas y después terminar en la horca, culparon a la esclava Tibuta y pues básicamente ellas dijeron que esta esclava fue la que las indujo, las atrajo a tener esta práctica de hacer ritos y sacrificios y demás. Y entonces, en febrero de 1692, entran dos figuras en la historia que precisamente fungieron como jueces y magistrados. En este caso estamos hablando de Jonathan Corwin y John Hatton. Entonces ellos pues básicamente comenzaron los juicios, empezaron a pedir pruebas. De hecho, una prueba un tanto extraña es que a John, el marido de Tibuta, le pidieron que hiciera como una tipo pócima o suero en la que iba a mezclar pipí de perro con no me acuerdo qué otra cosa. No, pues orina de bebé, con otras cosas, y tenía que darlas a un perrito, y el perrito pues sí mostraba los mismos comportamientos que las niñas. Entonces es porque sí estaban bajo una posesión, cosa que pues, no funcionó. Y bueno, acto seguido, pues Tibuta, para evitar el ser torturada, se declara culpable y dijo haber visto que precisamente el diablo se aparecía en el, o the devil appears in the woods, o sea, se aparecía en el bosque, dando diferentes descripciones, un hombre de pelo negro, otras diciendo que era un perro, cuestiones ahí como que un poquito eh, pues por aquí y por allá, pero pues al final del día no contestando un trabajo detectivesco, sino simplemente tratando de salvar su vida. Entonces, incluso un poquito lo pudieras, al menos investigando, pues siento que a lo mejor un poco el padrino de Harry Potter está un poco inspirado en las descripciones que vio esta mujer y que están registradas, de hecho. Entonces es así como ella pues regresa a las acusaciones hacia estas muchachitas diciendo que pues ella vio un libro en el cual decía que estaban registradas las brujas de Salem al servicio del diablo, entre ellas pues acusando precisamente a Betty, Abigail y Ann Putnam. Junto con esto también acusó a dos mujeres más, Sarah Osborne y Sarah Guth, y bueno, pues esto consiguió que pues estas dos Saras lamentablemente terminaran en la horca, y pues bueno, ahí Tibuta simplemente recibió un año de prisión. Lamentablemente para su marido pues fue un poquito peor porque él no sobrevivió a las torturas que pues estuvieron haciéndole en la cárcel. Aunque también hay otros registros que dicen que pues él simplemente bueno, de hecho no lo mencionan, simplemente hay otros registros que pues, lo sacan de la fórmula después de que ella fue encarcelada. Pero bueno,
Después de esto hubo más acusaciones. Una de ellas renombradas fue Martha Corey, que fue acusada por ser bruja, por básicamente haber tenido varios matrimonios. Ella fue directamente condenada a la horca y de hecho su marido en ese momento, que era Giles Corey, también estuvo encarcelado y él también lamentablemente falleció a causa de las torturas que recibió por estos puritanos. Entonces, el reverendo George Burroughs también fue acusado por parte de la familia Putnam, los papás de Anne, porque decían que el espíritu de este reverendo le aparecía en sueños y que fue el que precisamente estaba dirigiendo a todos los adoradores del diablo y precisamente lo acusaban de haber sido el responsable de haber desvivido a sus dos primeras esposas. Y también decía que fue quien empujó a los soldados que estaban combatiendo a los nativos americanos en la frontera de Maine. Sin embargo, pues no era así. O sea, básicamente, pues por las cuestiones de falta de desarrollo de medicina y también cuestiones insalubres, porque pues básicamente eran peregrinos y iban viajando en esas caravanas en las que pues no había baños, no había siquiera letrinas o fosas comunes y pues básicamente cocinaban junto a donde habían puesto sus desechos, pues obviamente esto les generaba muchos problemas y también en una época en la que una simple fiebre pues te podía causar tifoidea y después mandarte de regreso con Dios, ¿no? Pero bueno, esto es lo que decían, esa parte de las acusaciones. Después otra aldeana llamada Susan Martin también fue acusada por un vecino de haber sido ella la responsable de el fallecimiento de su ganado, diciendo que pues ella era la bruja responsable de haber envenenado a su ganado. Básicamente granjero era John Allen, y bueno, pues también él fue acusado por supuestamente haber entregado lo que te decía ahorita, ¿no? El libro con los nombres de las brujas a Tibuta, la esclava. Y pues así fue básicamente. Acusaciones de idas y venidas durante 10 años, un poquito más de 10 años. Y finalmente en 1703 el Tribunal de Massachusetts rechazó completamente todas las pruebas presentadas durante estos juicios en las cacerías de brujas. Y 3 años más tarde, ahí se cumplen los 10 casi 11 años que te digo ahorita, Anne Putnam, una de las precisamente niñas que se supone habían sido embrujadas, pidió perdón a la comunidad y a la iglesia y a las familias de la gente que pues, también fue acusada, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho porque muchos de estos ya habían pasado por la horca. Entonces, algunos historiadores, precisamente lo que te decía ahorita, citan que esto era un tema de epilepsia, lo que causaba precisamente las actitudes o el comportamiento como animales y pues las convulsiones. Porque pues al final nada más eran dos y precisamente eran primas, entonces pues cabe la posibilidad, ¿no? Y otros han encontrado precisamente un origen precisamente tóxico con un tema que va relacionado con lo que hoy día conocemos como microdosis o ácido. Te lo explico. La fuente de todos estos síntomas, por algunos historiadores que tienen un background médico, dicen que pues, la gente estaba siendo intoxicada por cornezuelo del centeno, que básicamente pues el centeno era lo que utilizaban para hacer, o el cereal que utilizaban para hacer el pan, pero este contiene una toxina que se llama ergotamina, que precisamente es de donde se deriva el LSD o el ácido lisérgico, y pues básicamente las alucinaciones que la gente tenía eran a causa de esta toxina que estaba en el pan que estaban comiéndose. Entonces, básicamente, pues eran alucines que tenían, pues digámosle, como conocemos hoy en día, en el medio del viaje, ¿no? Entonces, pues bueno, la mayoría de la gente, y sobre todo psicólogos, coinciden en que precisamente todo esto, las visiones, los comportamientos de la gente y las acusaciones que se empezaron a hacer, porque pues básicamente no encontraron una explicación ni dentro de la medicina, que en ese momento estaba limitada, y tampoco en medio de la teología, que pues también era como que nada más lo que los británicos y los daneses enseñaban. Y pues vamos, no encontraban explicación a muchas cosas, entonces pues simplemente era la culpa del diablo y pues todo era por parte de la brujería, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que decían es que básicamente la educación era tan represiva y tan enfocada hacia el cristianismo que esto
hizo un fenómeno que se llama histeria colectiva. Y esto precisamente se atribuye porque el reverendo Parris vivía precisamente obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem. Entonces, eso era lo que constantemente decía y constantemente era lo que estaba inculcándole a la gente alrededor y pues también a su familia, ¿no? Entonces, al final, después de 10 años de cacería, pruebas sin fundamento y pues te digo, una medicina muy limitada y una teología muy cerrada que no lograban explicar entre las dos nada de lo que estaba sucediendo, pues terminaron con 20 ejecuciones, 19 por horca y Giles Corey, que precisamente el que te decía ahorita que falleció por las torturas que recibió estando aprisionado, y precisamente pues lo lapidaron, ¿no? O sea, pues, le lanzaron piedras hasta que esas lo aplastaron y pues ahí quedó. Y junto con esto hubo más de 200 acusados de brujería, y lo que te decía ahorita, ¿no? Muchos de ellos sin pruebas realmente o con fundamentos reales, y pues ninguno de estos fueron encontrados útiles por los juzgados de Massachusetts. Ahora, ¿por qué me enfoco tanto en el tema de la histeria colectiva? La histeria colectiva hoy día es conocida como trastorno psicógeno masivo. Y este es un fenómeno donde un grupo de personas comienzan a experimentar emociones, comportamientos o incluso síntomas físicos similares sin una causa médica clara. Esa es la definición tal cual. Entonces, pues, no es que como tal la gente esté fingiendo lo que te decía ahorita al inicio del podcast, sino es un efecto real. Y pues esto se origina precisamente por factores psicológicos, sociales, como pueden ser miedo, estrés, la sugestión y la presión grupal. Entonces, pues por eso es que de repente ves este tipo de cuestiones, te decía ahorita en reuniones, ¿no? Sobre todo en reuniones, pues, de carácter religioso, pero también llega a suceder en otro tipo de reuniones. Por ahí, si tienes Hulu o Disney, te recomiendo la serie de Under the Banner of Heaven, que precisamente habla de esto. O sea, es una comunidad de mormones que precisamente en medio de esta sugestión y esta presión, pues desarrollan toda una cultura y también una presión sobre la mujer, y pues también después eso lleva a que pues una familia completa se pire y termine en un hecho fatal. Pero bueno, entonces aquí el tema es los ejemplos más comunes en donde se da este trastorno psicógeno masivo o la histeria colectiva es en escuelas donde hay varios estudiantes, pues algunos de ellos se desmayan sin ningún motivo aparente. Comunidades que creen estar bajo amenazas invisibles, que de hecho esto pues va mucho de la mano con ciertos líderes sectarios, por ahí por ejemplo como Georgetown, que pues era este líder que hacía creer a la gente que el gobierno pues tenía cosas en contra de ellos, y después fue y compró un pedazo de tierra en Centroamérica, y después bueno, pues llevó también a un lamentable final para mucha gente. Y también se da mucho en multitudes que reaccionan de forma exagerada ante un estímulo emocional. Llámese precisamente toda esta gente de estas sectas. Y por ahí, lamentablemente, nos guste o no reconocerlo, también entra en el tema de las iglesias, ¿no? Y es ahí donde pues, entra un poco el objetivo de este podcast. Entonces, el tema es que en algunos contextos religiosos se pueden hacer dinámicas parecidas a la histeria colectiva. ¿Por qué? Porque cuando estás en este tipo de ambientes, y lo digo como alguien que está recibiendo formación para ser pastor, hay una alta carga emocional y junto con esto hay un ambiente sugestivo, ¿verdad? Entonces ahí sobre todo te vas a dar cuenta, pues está la música muy intensa, es una música o con una letra, perdón, que muchas veces te llega a mover en tus emociones. Hay una repetición de cierto tema o una sugestión, y también está la expectativa de tengo que experimentar algo, ¿no? Y lo puedes ver en diferentes religiones, o sea, no te enfoques nada más en el cristianismo. Pues, por eso te he dado ahorita el ejemplo de Under the Banner of Heaven, porque pues, precisamente pasa con los mormones. También lo he llegado yo a ver en algunos movimientos católicos, sobre todo en estos encuentros que les llaman, donde pues, precisamente los jóvenes o adolescentes van a tener un encuentro con Dios, pero pues ahí también está esta expectativa de que tienen que experimentar algo, y pues regresan diciéndote, pues no te lo puedo contar, lo tienes que vivir.
Y bueno, también tiene que ver que hay un tema de una autoridad que por lo regular son autoridades carismáticas o de alguna forma con mucha fuerza que influyen en lo que están diciendo, en lo que la gente puede percibir, puede esperar o puede llegar a sentir, y después es, bueno, es que tengo que vivir eso, ¿no? Y bueno, después esto también viene con un tema de presión social. ¿Por qué? Porque si veo que los demás están llorando, si la demás gente se cae, si los demás están gritando, sentimos esa necesidad de que es que yo también debería de poder estarlo experimentando de esta forma. Sin embargo, no es así. Entonces, pues esta sugestión precisamente te lleva a tener ciertas cuestiones físicas o emocionales dentro de este ambiente que te acabo de describir. Entonces, pues es básicamente, lo siento en mis emociones y de ahí, pues mi misma emoción me lleva a manifestarlo de alguna forma física. Bueno, pues precisamente esto es lo que genera o lo que hace que después tengamos esas experiencias que se interpretan como una experiencia religiosa o a lo mejor como una experiencia espiritual. Y aquí es donde es lo importante y eso es a lo que quiero llegar. Lo que necesitamos hacer es filtrar ese tipo de emociones y filtrar ese tipo de experiencias para diferenciar entre lo que sí es real y lo que sí es Dios y pues lo que es tu emoción, ¿vale? Entonces, entender que primero el problema no es la emoción, o sea, no está mal que tengas emociones y que a lo mejor tus emociones se muevan. De nuevo, eres humano y eso te va a suceder o en la iglesia o en alguna otra cuestión. O sea, te pasa cuando estás en el estadio y ves que toda la gente está animada y está gritando y están haciendo alguna canción y que te la sabes bien, pero en el momento como que hasta te sale porque lo vas escuchando, ¿verdad? Y a lo mejor y ni siquiera le vas al equipo que está jugando, pero pues ves, no sé, estás viendo el americano y ves que hacen un touchdown, estás viendo el béisbol y ves que hacen un home run, o estás viendo soccer y ves que alguien mete un gol y ni le vas al equipo, pero pues sientes esa emoción de efervescencia de brincar y cantar y celebrar ese gol. Entonces, eso es normal, o sea, esas son tus emociones como humano. El problema es cuando la emoción sustituye tu entendimiento, o si eres cristiano desde hace tiempo, te va a sonar la palabra tu discernimiento. Entonces, hay que entender cuál es la diferencia entre uno y otro, y aquí te voy a dar unos cuantos puntos que espero te puedan servir. Uno de ellos, y el primero, es la duración. Básicamente, tus emociones o la efervescencia precisamente es del momento, como te lo acabo de describir. Y cuando es una experiencia con Dios, es una experiencia que te va a traer transformación. O sea, cuando es mi emoción, es algo que siento en el momento, es algo que se siente fuerte, se disparan mis emociones rápido, pero me dura ese momento o a lo mejor me dura unas horas o un día y después todo sigue igual. Cuando es algo que es un mover de Dios, precisamente es algo que viene de la fe y es algo que te deja huella. Entonces después cambia tu manera de tomar decisiones, cambia tus hábitos y cambia tu carácter. Entonces, si no hay un cambio después de un cierto tiempo, solamente fue tu emoción, o sea, no fue Dios. Después es la dependencia del ambiente, ese es el punto número 2. Entonces, cuando es algo emocional, vas a sí necesitar de esta atmósfera que te describí ahorita, vas a necesitar de la música, vas a necesitar del ambiente donde pues, a lo mejor incluso hasta hay cierta iluminación, vas a depender de que la persona que está en la plataforma hablando diga algo que te toque en tus emociones o que sea muy energético o que a lo mejor sea muy carismático o muy romántico, que romantice las cosas que está diciendo. Y también vamos a depender del grupo, o sea, de que los demás estén como que en el mismo mood. Y precisamente cuando es algo de fe, o cuando es algo que viene de Dios, precisamente es algo que no depende de nada de esto, sino que esto es algo que tú puedes sentir o es una experiencia que tú puedes tener en lo privado a puerta cerrada, sin la necesidad de ningún tipo de estímulo, ¿verdad? Precisamente de ahí es de donde vienen todos los salmos que tú ves escritos, y también de ahí es de donde vienen ciertas cuestiones que, bueno, a lo mejor esas ya son más por una prédica, que de hecho por ahí tengo, entonces por ahí te voy a dejar la tarjetita para una serie de prédicas que hice un poquito al respecto.
Entonces, básicamente, la clave para filtrar ahí es el que si es de Dios, es real y lo vas a poder experimentar aun cuando estés tú solo. Después, otro filtro que tú puedes aplicar es quién es el centro de esto que estoy sintiendo, que estoy viviendo en este momento. ¿Soy yo o es Dios? ¿Verdad? Y eso es algo que a lo mejor pasa mucho en las iglesias, que sobre todo en las iglesias a lo mejor un poco más modernas, que de repente les tiran mucho por lo mismo, porque incluso pues, dicen que escriben canciones más para el alma o que son más centradas en la gente. Y justo es eso, porque cuando es algo que gira en torno a ti y el cómo me hace sentir, o no digamos a ti, o sea, cuando se enfoca en el mí, en el yo, y cómo me hace sentir a mí, y si me siento bien, si me siento tranquilo, si es centrado completamente en el yo, entonces estás viviendo una experiencia emocional. Y al contrario, cuando estás viviendo una experiencia espiritual, es algo que termina apuntando a Dios. Y aunque tengas una sensación intensa, no va a depender del que tú sientas bonito, sino va a depender de el cómo estoy yo parado en relación con Dios. O sea, si mi enfoque sigue siendo el yo te exalto, yo te alabo, yo te reconozco, porque todo esto que está pasando sigue siendo por ti, gracias a ti y es para ti, entonces estás teniendo una experiencia espiritual. Un tema también muy claro, y por ahí a lo mejor, saludos al pintor Ismael Martínez, le va a sonar un poco este punto, que es control versus claridad. Cuando es un tema emocional, la gente puede ser impulsiva y se desborda, perdón, y puede actuar de manera confusa, lo que te decía ahorita al inicio, que van corriendo, se van tirando al piso, y hacen todo un tipo de show. Y cuando es una experiencia de parte de Dios, precisamente no hay como tal una emoción a flor de piel, sino que hay paz, hay dirección y hay coherencia en lo que se está haciendo. Pero mucho de esto lo utilizan precisamente a manera de querer tener control sobre la gente y sobre todo cuando, y a lo mejor aquí me estoy hablando mal de la iglesia, créanme que no es la intención de hablar mal de la iglesia, pero también creo que es importante que entiendan cuando es de Dios y cuando no, porque hay gente que al son o disfrazados o detrás de la cortina de soy un predicador o soy alguien que Dios usa, utilizan todo eso como a manera de decir, ven, es que es Dios moviéndose y a mí Dios sí me usa porque hay todo esto. Y eso pues ya es más un tema de controles, incluso de líderes sectarios. Entonces, ojito si de repente estás en ese tipo de reuniones, de nuevo, no tiene que haber una emoción a flor de piel, tiene que haber paz, tiene que haber dirección y tiene que haber una coherencia. ¿Verdad? Por eso mismo el apóstol Pablo va diciendo que no es que haya un desorden, sino que unos que profeticen por turnos, si hay quien ore en lenguas, tiene que haber quien interprete esas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber un orden. Y precisamente lo que te decía ahorita, pues es lo que conecta en 1 Corintios 14:33, y si te lo resumo es que precisamente en Dios no hay ese tipo de confusiones, ¿vale? Otro filtro que tú puedes aplicar es el efecto o el impacto que tiene en tu vida, o pues si ya eres cristiano desde los 90, el fruto que esa experiencia está dejando en tu vida. Y esto es precisamente algo que viene del Evangelio de Mateo 7:16, que es que por sus frutos los conocerás, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es un tema emocional, pues de nuevo, se termina el efecto y vuelves a lo mismo. No cambias tus decisiones, no cambias tu manera de tratar a los demás, tu actuar, tu manera de dirigirte, y sigue siendo lo mismo. Pero cuando es una experiencia que fue de estar con Dios, produce precisamente ese fruto visible, si tú quieres, o permite esa evidencia de un cambio. Y es aquí donde entran precisamente los frutos del Espíritu, que por ahí ya también hice un podcast dedicado a cómo se relaciona un poco el tema de la psicología con esos frutos, que precisamente es amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Todos estos frutos son los que se tienen que ver en tu vida
y lo que van a demostrar que esa experiencia que tuviste en su momento no fue una emoción, sino que realmente fue un encuentro con Dios o que fue Dios moviéndose en ti. Y por último, el tema de la resistencia a la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando es una cuestión emocional, lo que te decía ahorita de los líderes sectarios, evitan los cuestionamientos, ¿no? Entonces, como que no, es que lo tienes que sentir, no lo analices, no tienes por qué encontrar una explicación lógica. Y precisamente no quieren que llegues a esa parte de la coherencia o del orden, porque pues te vas a dar cuenta que realmente simplemente te estaban moviendo tus emociones y estaban jugando con tus emociones. Y cuando es un tema de fe, cuando es una experiencia personal con Dios, precisamente puede ser examinada, puede ser probada y precisamente es algo que te trae firmeza y te trae fundamento. Por ejemplo, Joseph Smith, el profeta mormón, que precisamente era como no le encuentres tanta lógica y después de ahí pues fueron varias cuestiones en las que hablaba precisamente de que estaba bien la poligamia, y por ahí pues una historia un tanto rara en la que se supone el ángel Moroni se le presenta y le da unas tablas de oro en las que tiene que estar metiendo la cabeza en un sombrero y como con unas piedras poder entender qué era lo que decían esas tablas, y que según esto era el verdadero evangelio, y después también por ahí se puso a decir que había judíos que habían emigrado a Estados Unidos y que precisamente pues eran ellos los descendientes, ¿no? Y que pues, básicamente la Nueva Jerusalén eran ellos. Y más cuestiones ahí que no tenían tanta coherencia. ¿Y por qué lo digo? Porque incluso hoy día gente dentro de esta, vamos a decir, una secta mormona, han tratado incluso de pagar a instituciones serias para que le den autenticidad a lo que ellos vienen creyendo desde Joseph Smith. Y la realidad es que lamentablemente nada de lo que presentan tiene cierto fundamento y pues, nada tiene validez histórica, y entonces pues, no, o sea, no validan nada de lo que fundó la iglesia de los mormones. Caso contrario, John Wesley, que fue el fundador de las iglesias metodistas, y John Smith, que fue el fundador de las iglesias bautistas, que ellos, lejos de alejarse y de querer fundar su propia religión, ellos lo que hicieron fue que con ciertos fundamentos teológicos fueron poniendo fundamentos y orden a las prácticas que se tenían precisamente, pues en el caso de John Smith, en las iglesias de Países Bajos, que precisamente es de donde después vienen los peregrinos de los que estábamos hablando ahorita, y John Wesley precisamente también después con el movimiento metodista. Entonces son iglesias que hoy día prevalecen, que son iglesias que, y mi respeto para los bautistas en lo personal, porque son gente y son iglesias que están 100% fundamentadas en la Biblia, y creo yo y podría que incluso los bautistas son los que mejor interpretación tienen de la Biblia del resto de las denominaciones que habemos, ¿no? Y es eso. Entonces tú puedes ver cómo incluso las gentes son movidas o acercadas a Dios a través de estos movimientos. Y incluso, a lo mejor si tú nada más conoces las iglesias en México, de hecho las iglesias bautistas en Estados Unidos fueron las que vinieron mandaron misioneros a América Latina, y mucho la estructura de el cómo se celebra la iglesia, las canciones que se cantan, o cómo es que se hace la estructura de pues, cantar ciertas canciones, predicar y predicar desde cierto enfoque. Todo eso, de hecho, viene precisamente de estos movimientos bautistas que hubo durante los años 70, 80 en Estados Unidos. Entonces, mucho esa influencia sigue presente aquí, y precisamente lejos de traer más caos o más desorden o de dividir la iglesia y hacer que fueran más, una religión más, perdón, ello trajo orden, un orden que pues hasta el día de hoy seguimos nosotros teniendo. Entonces, bueno, en conclusión, pues una experiencia emocional te impacta, la histeria colectiva te lleva a cometer este tipo de errores, y la presión social y la sugestión te hace que quieras experimentar o forzar estas experiencias. Y una experiencia
real, cercana a Dios, te transforma para el resto de tu vida. Entonces, esto es todo lo que tengo para ti esta semana. Si te gustó, te invito a que le des un like. Si te sirvió y crees que le puede servir a alguien más, te invito a que se lo compartas para que por ahí también podamos llegar a más personas. Si en algo tienes dudas, si algo no te pareció, siempre estoy abierto al debate. Déjamelo en los comentarios, ya sea de Spotify o de YouTube, donde sea que estés viendo o escuchando este podcast. Y por último, no me gustaría irme sin recordarte como cada semana que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.